Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En el día de hoy nos encontramos frente a otro texto de gracia. Quisimos hacer una parada de lo que es el libro de los Salmos para hablar acerca de un tema muy importante. Un tema que muchas veces nos hacemos la pregunta: ¿puede dividirse la iglesia? Y es este tema que creo que tiene gran relevancia, de lo cual vamos a hablar en el día de hoy. Y esto a través de lo que el apóstol Pablo estuvo hablándole a los hermanos de Corintio, aquí en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Vamos a ver cómo él le habla acerca de que el cuerpo es uno, es decir, de manera física. El cuerpo es uno, el cuerpo no puede dividirse, por lo cual él le va a hacer una comparación con lo que es el cuerpo de creyente, con lo que es la iglesia. Así que yo creo que este texto de hoy nos va a traer gran luz para que podamos comprender si la iglesia puede dividirse o no. Por lo que te animo para que te quedes hasta el final y escudriñemos en este capítulo de hoy, de Primera de Corintios, capítulo 12, en adelante. En un texto de gracia pasado, estuvimos hablando sobre la iglesia verdadera. Pudimos ver que la palabra iglesia, que viene del griego eclesia, que significa asamblea o congregación, la cual se refiere a la comunidad de creyentes en Jesucristo, los cuales sirven en una iglesia local, y que vimos que son todos aquellos que son considerados como los llamados fuera, los llamados a apartarse del mundo para vivir una vida nueva en Cristo, los cuales son considerados como la iglesia verdadera. Vimos que aquellos que son considerados como la iglesia han sido convocados de todo reino, lengua y nación, y esto incluye a los que un día estuvieron de manera presente, pero que hoy se encuentran esperando el día de la completa redención en Cristo, cuando todos a una voz proclamaremos a este Rey que vino a hacernos partes de lo que es la iglesia. Y este es nuestro Señor, Salvador, Jesucristo, el cual es considerado como la cabeza de la iglesia. Y la iglesia a su vez es considerada como su cuerpo. Ahora la pregunta que nos hacemos es si se puede dividir la iglesia, si esto puede ocurrir. Y pues para contestar sobre esta pregunta, debemos de aclarar primeramente a qué tipo de iglesia nos referimos cuando hacemos esta pregunta. Pues uno de los textos más claros que nos habla sobre la solidez de la iglesia, aquella que es la iglesia verdadera, lo encontramos en el texto de Mateo que citamos en el texto de gracia pasado. Mateo 16, versículo 18, donde vemos a Jesús diciéndole a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De modo, mis hermanas, que lo que vemos aquí es un testimonio vivo de parte del Señor, de que la iglesia nunca va a ser dividida y nunca va a dejar de ser, por cuanto está fundamentada en Cristo, por cuanto está fundamentada en esa declaración que hizo Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, evidentemente, con el paso de los tiempos, la iglesia ha venido creciendo. Y con esto, las denominaciones, como vimos en el texto de gracia pasado, que hay un gran número que ha surgido de denominaciones
con diferentes nombres en diferentes lugares. Por lo que esto debemos de aclararlo. Esto debemos de tenerlo claro en nuestra mente, referente a lo que es la iglesia como denominación y la iglesia verdadera que ha sido convocada por este Cristo, que ha sido llamada fuera del mundo para ser parte de esta iglesia que el Señor Jesucristo vino a edificar. Por lo que debemos de hacer la diferencia en esto, mis hermanas. Y es en este sentido que muchas veces tiende a surgir esta pregunta acerca de las divisiones en las iglesias. Si la iglesia, mis hermanas, puede dividirse. Pero una cosa que debemos de tener claro es esto, mis hermanas. Debemos de hacer la diferencia entre la iglesia verdadera, aquella que ha sido llamada, ha sido convocada por Jesucristo de toda lengua y nación, en todas las épocas, y la iglesia local, aquella que se reúne en un lugar para glorificar el nombre de Cristo. Por lo que este texto de Mateo nos aclara que la iglesia no puede dividirse, ni se dividirá jamás. Puede que surjan inconvenientes entre hermanos, puede que muchos se levanten buscando que ésta deje de ser, pero la iglesia de Jesucristo, aquella que está fundamentada sobre el fundamento de la palabra de Dios, jamás será dividida. Pues así como Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo son uno, así la iglesia es una en Cristo. Y aunque ésta está formada por muchos miembros, porque no todos somos mano, no todos somos pies, no todos venimos a hacer una misma cosa en este cuerpo de creyente, pero sí todos venimos a ser de un mismo Señor, Jesucristo. Por lo cual, esta iglesia, mis hermanas, no puede dividirse. Y es de esto que el apóstol Pablo le está hablando, está tratando de llevarle a comprender a los hermanos de Corintios. Nosotros vemos que el apóstol estuvo tratando estos asuntos en medio de estos hermanos que habían dividido la iglesia por sectores. Se habían dividido en el sentido de que algunos decían yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Jesucristo. Y el apóstol Pablo está confrontando esta idea de los hermanos de Corintio, llevándole a comprender que todos somos uno en Cristo y que esta iglesia que es llamada de Jesucristo no puede estar dividida, no debe de verse como una entidad dividida, no debe de verse como que uno es una cosa y el otro pertenece a otra cosa, como que el uno pertenece a una cosa y el otro pertenece a otra, porque todos somos de un mismo Señor. Y es de allí que el apóstol Pablo le dice a estos hermanos, en este texto de gracia que hemos citado, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La iglesia, mis hermanas, es una. Esta iglesia no puede dividirse porque es una. Y si se divide, deja de ser la iglesia de Jesucristo. Porque esta iglesia está fundamentada en un solo fundamento. Esta iglesia ha sido conformada como un solo cuerpo. No dos cuerpos, sino un solo cuerpo. Y este cuerpo, aunque tiene miembros diferentes, tiene miembros que ocupan diferentes funciones o que hacen diferentes funciones en este cuerpo, no pueden desligarse del mismo. Por eso de manera física, nosotros no podemos ver una mano haciendo un trabajo aparte del cuerpo. No podemos ver un pie haciendo un trabajo de caminar aparte del cuerpo, porque
El cuerpo se mantiene vivo, se mantiene caminando, se mantiene trabajando cuando éste está unido, unido a la cabeza, unido entre sí. De modo que cuando el cuerpo quiere dividirse, la mano quiere hacer tal cosa dividida del cuerpo, o el pie quiere hacer tal cosa dividido del cuerpo, esta parte que quiere desunirse del cuerpo, lo que tiende a hacer es a morir físicamente hablando, mis hermanas. Y esto puede darse en el sentido espiritual, también en la vida de un creyente. El creyente debe de estar unido a Cristo, unido a la cabeza. Y sí, ciertamente los miembros tienen diferencias, pero deben de tratar de sobrellevar sus diferencias como un solo cuerpo, llevando a cabo lo que la palabra del Señor le ha dejado. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hablándole aquí acerca del ministerio, de aquellos que trabajan en el Señor. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Lo vemos aquí hablando acerca de la unidad. Dios es el mismo, es el mismo. Y lo vemos en el versículo 12, citando el texto de gracia que hemos leído, hablando acerca de que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son son un solo cuerpo, así también Cristo. Y él le dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Él se está refiriendo en el sentido de la iglesia. En la iglesia somos un solo cuerpo, pero hay diversidad de dones que se dan en la iglesia. Pero no por esto la iglesia debe de dividirse, sino que la iglesia debe de trabajar en conjunto, en armonía. Y eso es lo que el apóstol le está llevando a comprender a estos hermanos de Corintios. No puede ni decir ningún miembro de la iglesia que no necesita al otro porque el cuerpo es uno, la iglesia es una. No puede decir el pie a la mano, yo no te necesito. No puede decir la oreja al ojo, yo no te necesito. Porque todas las partes de nuestro cuerpo físicamente son necesarias y ninguna hemos de desecharla. Y asimismo es en cuanto a los miembros, aquellos que pertenecemos a la iglesia verdadera. La pregunta que hacíamos al principio es si la iglesia puede dividirse. Y la respuesta, mis hermanas, es que no. Las iglesias locales se dividen, pero la iglesia de Jesucristo, aquella que está formada por un cuerpo, esta jamás habrá de dividirse. Hemos de tener diferencias con las cuales lidiar, mis hermanas, pero siempre va a ser la iglesia de Jesucristo. Espero que esta pregunta haya quedado contestada en este día de hoy. Si tienes algún comentario, nos lo puede dejar por ahí y pues estaremos recibiendo con mucho gozo tus comentarios en cuanto a este tema. Bendiciones.